Continuamos con el avance de nuestra materia interculturalidad de la carrera de liderazgo pastoral. Estamos avanzando en la unidad 2 y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la cultura en cuanto a esta unidad referente a las aproximaciones conceptuales. Vamos a ver en primer lugar la definición de cultura. En principio este término se utilizaba para el cultivo de la tierra, para definir lo que era el cultivo de la tierra. Luego, con este término se hablaba del progreso intelectual de una persona, para luego referirse al progreso intelectual del hombre en general, de la colectividad, de la humanidad en su conjunto. La cultura es todo lo que hacemos, es la manera en cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos, cómo pensamos. Entonces se entiende que todo el tiempo estamos haciendo cultura de acuerdo a cómo nos manejamos en el entorno en el que estamos. La primera definición que se estableció fue dada en el año 1861 por un antropólogo inglés, Edward Burnett Taylor, en su libro Culturas Primitivas. Y esta definición decía lo siguiente: cultura es un conjunto complejo que abarca conocimientos, que abarca creencias, el arte, el derecho, la moral, abarca también las costumbres y los hábitos y actitudes que tiene el hombre y que adquiere en cuanto es miembro de la sociedad en la que se desarrolla. La cultura también es el conjunto de maneras de obrar, de pensar, de sentir propias de un grupo humano. Para Ralph Roger, un sociólogo canadiense, la cultura es un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o menos formalizadas que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas. Sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez para constituir a esas personas en una colectividad particular y también distinta. Entonces, de acuerdo a estas definiciones que vimos, podemos determinar las características de la cultura, y una de ellas es que afecta a toda la actividad humana, debido a que en todas las actividades que desarrollamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos expresamos, se puede manifestar lo que es la cultura. Por otra parte, la cultura es acción, una realidad vivida por las personas, y son las maneras más o menos formalizadas, como decía la definición, son maneras compartidas por una pluralidad de personas que comparten ciertas características de lo que es la cultura. También la cultura no es biológica, no se nace con cultura, sino que se la aprende, se la va adquiriendo a través del paso de generación en generación, que se van compartiendo diferentes elementos de lo que es la cultura. Por otra parte, la cultura es objetiva y simbólica, y como veíamos en la definición anterior, es un sistema trabado de un conjunto trabado, un sistema. En cuanto a las funciones, la cultura es un sistema relativamente integrado de ideas, de valores, de aptitudes, afirmaciones éticas, también en cuanto a los modos de vida, y que están dispuestos en esquemas, en una serie de patrones que poseen estabilidad dentro de la sociedad, de manera que influye en la conducta y también en lo que es la estructura. La cultura consiste entonces en conocimientos, en pautas de conducta que han sido socialmente aprendidos. Tenemos entonces las funciones de la cultura, y una de ellas es que permite considerarse individual y colectivamente miembros de un grupo, una asociación y una colectividad, debido a los elementos que se comparte con el resto de los individuos pertenecientes a un grupo que comparte una cultura, que comparte diferentes elementos en común. Por otra parte, también la cultura tiene una función psíquica, porque moldea a las personas individualmente también. Esto se puede notar en cuanto a las preferencias, en cuanto a comida, a vestimenta, a ciertos hábitos, a ciertos elementos que una persona puede manifestar de manera preferente, y de este modo se puede ver esa diferencia en cuanto a la personalidad individual de cada sujeto. Otra función de la cultura es que adapta al hombre a su entorno, debido a que va desarrollando el conocimiento de ciertos aspectos en cuanto a la cultura que comparte en el grupo social en el que se desenvuelve.
En cuanto a los elementos culturales, tenemos elementos cognitivos, que se refiere a lo que son los conocimientos, las creencias, las normas, los valores, los signos y las formas no normativas de conducta. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es los elementos cognitivos, y con esto se refiere a que toda cultura tiene un cierto nivel de conocimientos de la naturaleza, del entorno que los rodea, del mundo que los rodea y sobre la sociedad en la que se encuentran. Es por esta razón que los grupos humanos pueden sobrevivir. Hablamos de que desde las sociedades más primitivas hasta las más avanzadas, los grupos sociales saben cómo enfrentarse y qué es lo que deben hacer cada día en cuanto a las tareas cotidianas para poder sobrevivir, independientemente de lo que son las creencias, ideologías y valores. Esto hace referencia a lo que son los elementos cognitivos. En cuanto a las creencias, son aquellas que no podemos afirmar ni su veracidad ni su falsedad. Son creencias, son ese elemento empírico que no se puede demostrar, que es difícil de racionalizar. Es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de fe. Son esos enunciados específicos que las personas consideran ciertos y que también se van compartiendo de generación en generación, se va transmitiendo este tipo de conocimientos. Tenemos también las normas, que son esas reglas, expectativas sociales a partir de las cuales una sociedad regula las conductas de los miembros que forman parte de esta sociedad. Y en cuanto a las normas, tenemos las normas proscriptivas, que son aquellas que prohíben ciertas cosas, como por ejemplo en la actualidad no girar en U. Y también tenemos las normas que son prescriptivas, y aquellas indican lo que sí se debe hacer, por ejemplo, ceder el asiento a las personas mayores en un medio de transporte, por ejemplo. También hablamos de los valores, y son aquellos modelos culturalmente definidos con lo que las personas evalúan lo que es deseable, lo que es bueno, lo que es apropiado, lo que es adecuado, todo aquello que sirve de guía para un mejor desenvolvimiento en cuanto a la vida social. Esos son los valores. Hablamos de los signos, y tenemos varios elementos dentro de los signos. Uno de ellos son las señales, indican un hecho. Como ejemplo, podemos ver que si nosotros tenemos una señal de alto, esa señal para nosotros significa parar, pero si esta señal se la mostramos a un indígena amazónico que no tuvo contacto con otra cultura, quizás esta señal para esa persona no signifique nada. Es por eso que aquí vemos este ejemplo de los signos, y en este caso en particular de las señales. O por ejemplo, un logo en una camisa para nosotros significa una determinada marca, pero en otra cultura quizás no tiene ningún significado en particular. En cuanto a los signos, también tenemos otro elemento que son los símbolos, y son significados más complejos, son parte del sistema de comunicación que es la cultura. Por ello, la red simbólica más importante que hay es el lenguaje que se maneja. Y también vamos a ver las formas no normativas de conducta. Son las maneras o estilos característicos de la gente de una comunidad. Es aquello a lo que se denomina idiosincrasia, y son esos elementos que hacen diferenciar a los habitantes del oriente del occidente o de una región respecto a otra. Podemos formar parte del mismo sistema cultural, del mismo territorio, del mismo país, pero el comportamiento peculiar es lo que nos hace diferente respecto a este elemento de la idiosincrasia que está dentro de lo que son las formas no normativas de conducta. Y por otra parte vamos a ver también lo que son los cambios culturales. No hay culturas estáticas, la cultura es dinámica, se mantiene cambiando constantemente. Existe por lo tanto la necesidad cultural de evolucionar. Unas culturas tienen muchos mecanismos de cambio y avanzan en este sentido, evolucionan de manera más acelerada, más marcada, más rápida, pero también hay otras culturas en las que el cambio o su evolución o su dinamismo es más lento y es menos notorio respecto de otras. Los cambios culturales se pueden producir por diferentes elementos. Uno de ellos es la difusión cultural,
Por ejemplo, que de un país como Japón llegue a nuestro país una moda cultural y que produzca un cambio en nuestra cultura, que cause una influencia y que llegue a impactar produciendo un cambio cultural. Tenemos otro elemento por los que se puede producir un cambio cultural y es la aculturación, y esto se refiere al cambio que se produce cuando dos culturas se encuentran, cuando dos culturas entran en contacto y surge una tercera cultura como resultado de la mezcla de dos culturas. Tenemos también otro elemento que puede producir un cambio cultural y es la transmisión cultural. Esto se refiere a que permite la evolución cultural, es decir, que la cultura evoluciona, se modifica a través de la introducción de elementos innovadores, de elementos que cambian la cultura de manera brusca. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en cuanto a la tecnología, a la introducción de la imprenta, de las computadoras, del internet, del uso de las redes sociales, entre otros. Esto produce un cambio cultural a través de este elemento denominado transmisión cultural. Y la autoevaluación para esta clase, la autoevaluación 6, es la siguiente: ¿cuál de estos tres elementos, difusión cultural, aculturación o transmisión cultural, crees que produce cambios culturales dentro de este curso, dentro de esta clase que estamos llevando a cabo y de sus integrantes, y por qué? Es lo que vimos en los cuadros anteriores acerca de los elementos que producen un cambio cultural, que son tres: difusión cultural, aculturación o transmisión cultural. ¿Y cuál de estos crees que produjo un cambio dentro de nuestro curso de estudio de esta materia de interculturalidad? Nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.